¿Alguna vez te han dicho que con la autoestima se nace o que no es posible quererte realmente? Que la autoestima tiene que ver con cómo nos vemos físicamente y que solo las personas que tienen un determinado cuerpo pueden entonces tener buena autoestima, o que la autoestima no se puede mejorar ni trabajar. Quédate en el episodio de Entiende tu conducta y emociones podcast para escuchar la realidad que hay detrás de todo esto. Yo soy Laura Leñar, soy psicóloga sanitaria y aquí hablaremos sobre psicología y muchos otros temas más, generando un espacio de duda, incertidumbre, de reflexión, pero también dando respuesta a muchas preguntas que comúnmente nos solemos hacer en nuestro día a día. En el episodio de hoy hablaremos sobre la autoestima, sobre si es un constructo con el que nacemos, si es algo que se crea, si es algo que se transforma, y por ello te voy a presentar la autoestima desde lo que la gente comúnmente cree que es y luego la realidad que hay detrás de todo esto. Se cree normalmente que la autoestima no deja de ser más que querernos a nosotros mismos por quizás encajar en unos cánones de belleza, por tener una determinada apariencia física. En definitiva, como que tendemos a resumir la autoestima a simple y llanamente algo que tiene que ver con lo físico. Pero deja que te diga que la autoestima va mucho más allá. De hecho, uno de los componentes que forman parte de la autoestima, aunque no quiero hacer mucho spoiler, tiene que ver con la autoimagen, y esto sí que puede ser que esté más relacionado con esa apariencia física. Pero es que la autoestima no es solo eso. La autoestima es un constructo bastante complejo y muy abstracto que vamos aprendiendo desde que somos muy chiquititos, con esas primeras verbalizaciones que aprendemos por parte de nuestros padres, cuando se nos refuerzan ciertos comportamientos o se castigan otros, o cuando nos enseñan a poner límites e incluso nos lo ponen a nosotros mismos. Es la manera en la que poco a poco vamos aprendiendo cómo somos, cómo es nuestro autoconcepto y por tanto cómo nos relacionamos con el mundo. Tiene que ver evidentemente con las contingencias, es decir, con las respuestas que hemos recibido de nuestro entorno en base a nuestro comportamiento, pero también con muchas otras cosas más. En la infancia ya empezamos a construir esta autoestima. Pues, por ejemplo, si recibimos un refuerzo o una recompensa tras un buen comportamiento en el cual queremos mejorar la probabilidad de que aparezca, o si, sin embargo, este refuerzo no aparece. También durante la adolescencia es un momento en el que la autoestima empieza a ganar un peso importante, y es que nuestros iguales pasan a ser quizás esa fuente de referencia a través de la cual empezamos a recibir más elogios o todo lo contrario, castigos. Es una manera en la cual empezamos a construir quiénes somos también, intentar entendernos y crear una imagen de nosotros mismos que, queramos que no, intenta encajar de alguna manera en la sociedad. Pues al final los seres humanos no buscamos otra cosa que sentir que pertenecemos a un grupo. En base a ello, nuestra autoestima se va construyendo, pero como decía antes, es un constructo tan abstracto que no nacemos con ello, lo vamos aprendiendo. La autoestima tiene que ver con los límites que ponemos o no ponemos, con el espacio que dedicamos día a día a cuidarnos o no cuidarnos, incluso con las personas que elegimos para pasar nuestro tiempo libre. En base a ello, me gustaría presentarte en el episodio de hoy cuáles son los componentes que conforman este constructo tan abstracto y complejo, para que entiendas por qué cuando se trabaja la autoestima en terapia no es simplemente trabajar autoestima en terapia, sino que implica mucho más y es un proceso largo que construimos día a día y a lo largo de nuestra vida. Precisamente por eso puede haber momentos a lo largo de la vida en los que tengamos una autoestima bastante buena y otros momentos en los que, sin embargo, nuestra autoestima no sea tan buena. En base a ello, los componentes que conforman la autoestima y que te voy a presentar aquí son el autoconcepto, como primero de ellos. ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto es básicamente la concepción que tenemos de nosotros mismos. Suena un poco, como reverberante, repetitivo, pero en realidad es esto. Tiene que ver con los juicios que hacemos sobre nosotros mismos diariamente, con esas creencias, con esos pensamientos, y evidentemente como las creencias es algo que vamos aprendiendo, digamos que por tanto el autoconcepto se va construyendo a lo largo del tiempo. Si por ejemplo yo tengo un error en mi día a día, en mi rutina, y mi diálogo interno por tanto es negativo, esto va a repercutir en mi autoconcepto y en última instancia en mi autoestima.
Por otro lado, el autoconocimiento. El autoconocimiento tiene que ver con lo que yo sé o no sé de mí mismo o de mí misma. El autoconocimiento es importante porque cuando hablamos de autoestima o de tener una buena autoestima, no nos queremos referir a estar todo el día hablándonos en positivo, creer que somos maravillosos o maravillosas, que no hacemos nada mal, sino todo lo contrario, que entendemos que tenemos quizás puntos a mejorar y puntos que están mucho mejor y que por tanto también podemos utilizar a nuestro favor como habilidades, logros. En base a ello, el autoconocimiento es súper importante porque implica conocer cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son nuestras posibles habilidades o quizás aquellos puntos que sí que podemos aportar a los demás que también son importantes y que está bien conocer. Después del autoconcepto y el autoconocimiento, no nos podemos olvidar, evidentemente, de la autoimagen. La autoimagen sí que tiene que ver más con esa apariencia física, con cómo nos hablamos cuando nos miramos al espejo, con cómo nos percibimos, con otras señales que sí que tienen que ver quizás un poco más con lo que los demás pueden ver. Pero ya no solo eso, porque puede ser una persona que no encaja en el canon de belleza o en el modelo estético actual con respecto a la apariencia física y que sin embargo tenga pues una buena autoimagen porque tiene una actitud bastante positiva y se refuerza día a día. La autoconfianza también es otro de los componentes que forman parte de la autoestima y tiene que ver con entender que a pesar de tener esas limitaciones que conozco, soy capaz de superarlas, de hacerle frente y de intentar ser cada día un poquito una mejor versión de mí mismo, de mí misma. Es básicamente confiar en que las cosas irán a mejor y que no necesariamente todo tiene que estar como está en el momento presente. Que puedo ser una mejor persona, rodearme de mejores personas y esforzarme más. Por otro lado, el autorrespeto es otro de los componentes que también forman parte de la autoestima. El autorrespeto tiene que ver con saber decir, aquí estoy yo, soy importante y por tanto merezco que me pasen cosas buenas y que la gente me trate bien. El autorrespeto se puede ver día a día, pues por ejemplo, cuando ponemos límites, cuando nos dicen algo que nos duele y lo comunicamos, cuando no nos apetece hacer algo y lo comunicamos, cuando queremos hacer algo o consideramos que hay algo que no se ha tenido en cuenta y también lo comunicamos. Es decir, nos hacemos ver de alguna manera y queremos que las otras personas también nos vean y nos coloquen en esa posición porque somos importantes. Y finalmente, el último componente de la autoestima tiene que ver con la autoaceptación. La autoaceptación es básicamente recoger todos los componentes anteriores que forman parte de esa autoestima y de alguna manera hacer ver que realmente hay cosas que forman parte de mí que sí que están bien, hay otras cosas que forman parte de mí que quizás no me gustan tanto, pero que sin embargo las acepto. Implica ir como un paso más allá, no solo conocernos, no solo identificar cuáles son nuestras creencias o nuestros pensamientos limitantes, nuestro diálogo interno, sino de verdad interiorizar todo esto y aceptar que somos así. Y es uno de los componentes más importantes, porque muchas veces sí que conectamos con esas limitaciones, con esos puntos fuertes, esos puntos débiles, pero no llegamos a aceptarlo del todo. Y esto muchas veces nos lleva pues a relacionarnos con los demás quizás de formas pues no tan adaptativas como nos gustaría. Y bueno, precisamente todos estos componentes que forman parte de la autoestima son lo que hacen que la autoestima sea un constructo tan complejo y tan difícil de definir en muchas ocasiones. Porque al final cuando trabajamos en terapia autoestima no implica simplemente con decirle al paciente tienes que hablarte bien o tienes que ver todas las cosas buenas que tienes y los logros que has conseguido, sino que tenemos que ir poco a poco trabajando en ver cómo en su día a día, pues quizás verbalizaciones internas que tiene influyen sobre la manera en que se ve, sobre la manera en la que se comporta con los demás. Y esto es un trabajo que, digamos, es un poco de fondo, ¿no? De una carrera de fondo. Así que si todavía te sigues preguntando si la autoestima es algo con lo que nacemos, es decir, si es innato o es algo aprendido, si todavía te sigues preguntando si la autoestima se puede cambiar o no, se puede mejorar, se puede empeorar, o si te sigues preguntando si realmente la autoestima se resume solamente al físico, espero con este podcast haberte podido responder a todas estas preguntas y si tienes alguna más,
me lo puedes dejar en comentarios y estaré encantada de responderte y también de hacer algo más específico para poder abordar cada una de estas áreas que forman parte de la autoestima y lanzar pues quizás ideas que creo que pueden ayudarte en tu día a día a que poco a poco te veas, te sientas y bueno, te des la importancia que te debes porque al final, bueno, la autoestima es algo que sabemos que se construye día a día. Así que nada, espero que te haya gustado este episodio, el episodio número 3 del podcast Entiende tu conducta y emociones podcast. Quería que fuera más un episodio reflexivo, tampoco buscaba dar consejos sobre cómo mejorar la autoestima en este punto, pero bueno, sí que creo que es importante que entendamos que al final la autoestima es algo que forma parte de nosotros en el día a día y que necesitamos, si queremos mejorarla, hacer un esfuerzo diario para encontrarnos y sentirnos mejor con nosotros y nosotras mismas. Espero que te haya gustado, si es así agradecería mucho que dejases una puntuación por aquí en mi podcast y que me siguieras. Y nos vemos en el siguiente episodio del podcast. ¡Chao!